Excelente tarde para todos, todas, todes. Estamos en una emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Recuerden que en la plataforma de YouTube, en Transdifusión Comunica, es donde nos encuentran y donde estamos para todos, todas, todes, poder disfrutar de los contenidos y por supuesto de nuestros entrevistados, entrevistadas, entrevistades. Y en esta ocasión quiero darle la cordial bienvenida a una personalidad que desde que he seguido justamente sus contenidos a través de sus redes sociales me ha servido de mucha inspiración. He tenido esa oportunidad de entender un poco más allá de lo que es justamente una persona que pues se encuentra en diferentes barreras, pero que también ha sabido sobrellevarlas, ha sabido sobrepasarlas. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida, no sin antes preguntarle cuáles son sus pronombres, a Gus Guevara. Bienvenido. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Me encanta el nombre del podcast. De hecho, gusto, gracias por la invitación y por el espacio. Mis pronombres son literalmente tres. Ellos, yo me considero una persona que ha renunciado a todos los mandatos de la masculinidad y creo que para el caso de no binariedad, pero me siento cómoda y como fuera. Excelente, me da mucho gusto y justo en esa dinámica, pues así te damos esa cordial bienvenida a este espacio. Gus, en esta situación sabemos que existen contextos totalmente diferentes. Nosotros acá en tu espacio, que por supuesto eres bienvenido, pues estamos en la ciudad de Oaxaca. Estamos pues en cierta forma, en ámbitos totalmente diferentes. ¿De dónde eres originario, Gus? Sí, por supuesto. Hay que entender que la discapacidad muchas veces se ve enfatizada por los entornos. Entonces, evidentemente, no vives, aunque seas, es decir, la misma persona. Yo nací en San Luis Potosí, nacido, criado allá, y me mudé a la Ciudad de México a los 31 años, 31 años, y entonces, por supuesto que se vive distinto la discapacidad, y por supuesto que pues no tengo el gusto de conocer Oaxaca, muero de ganas. Espero ahora en septiembre. Quiero ir para mi cumpleaños. Quiero hacerme ese regalo después de un proceso complicado de salud que he vivido desde el año pasado. Y pues no tengo el gusto, pero sí sé que me voy a enfrentar a grandes retos de accesibilidad. Entonces, justo por eso voy con un grupo de amigos que me conocen de hace muchos años y que pues muchas veces justo las amigas, los amigos, los amigos nos ayuden a brincar ese obstáculo por la falta de actividad, por ejemplo. Claro, eso es indiscutible y bueno, pues ya teniendo este contexto, sobre todo en donde te desenvuelves, ¿cuáles han sido las barreras más difíciles a las que te has tenido que enfrentar? Sabemos que en esta situación de pronto no solamente a veces es la movilidad o la accesibilidad en cuestiones de poderte transportar, sino también en ciertas ocasiones son, y qué lástima decirlo, pero somos las personas. Pero así en una cuestión de poder visibilizar estas barreras, Gus, que te has tenido que enfrentar. Sí, definitivamente a veces creemos que cuando hablamos de accesibilidad, hablamos como de toda la cuestión física, de todo lo tangible, de todo el espacio físico. Pero la realidad es que no, también las barreras no solo son a nivel arquitectónico o estructural, sino que también gran parte de las barreras viene de lo social y viene de las actitudes que las personas toman frente a la discapacidad. Entonces, no es suficiente, no es suficiente con volver a accesible el espacio si las personas no te dan la bienvenida a ese espacio también. O sea, de nada sirve que no pueda entrar libremente y sin obstáculos. Bueno, sí sirve, claro que sirve, correcto, pero no es suficiente porque imagínate que yo llego, supongo, llego a la fiesta, ¿no?
pero puedo entrar, el baño es accesible y demás, pero llegando a la fiesta tengo malas actitudes, tengo malos comentarios, tengo rechazos, tengo expulsión de parte de las personas que están ahí presentes, entonces definitivamente no es suficiente y a veces creemos que una barra, por ejemplo, resuelve todo, pero no, necesitamos cambiar nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestra forma de relacionarnos con la discapacidad. En este sentido, Gus, eh, ¿cuentas con un apoyo, un soporte desde tus familiares, desde alguna persona en un cierto momento? Por ejemplo, no sé, hay acciones cotidianas que tú realizas, ¿no? ¿Cómo se vive en este sentido de saber, por ejemplo, las accesibilidades o las actitudes de pronto que puedes encontrar con algunas personas? O ahora sí, como decimos comúnmente, te la rifas tú solo. Perdón, me perdí un poquito. ¿Cuál sería la otra pregunta? Perdón. Sí, no te preocupes. No, no pasa nada. De hecho, replanteo. Sí, en esta cuestión, por ejemplo, pues desde la discapacidad que tienes, ¿no? En esta parte, en tu día a día, como persona, ¿no? De pronto hay ciertas actividades, tienes que salir, cuentas con apoyo o de plano dices, yo me la rifo solín. Ok. Bueno, aquí sí hay como dos puntos que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Yo desde los 23 años, tengo actualmente 35, decidí como ser completamente autónomo, salir de casa de mis padres, en todos los sentidos, ¿no? Financieramente, físicamente, etcétera. Y pues afortunadamente alcancé un grado de independencia y autonomía muy alto. Actualmente yo, hasta antes del accidente que tuve en julio del año pasado, pues viví solo en la ciudad, no tengo roomie y hago absolutamente todas mis actividades cotidianas sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Sin embargo, a raíz del accidente, pues he tenido justo ahorita se lo ve como que nos ven en YouTube, traigo un cabestrillo y traigo una cédula de hecho que ando estrenando, es así como medio de transformo. Y justamente pues esto cambió totalmente la vida, impactó muy duramente en mi independencia y pues esto de visitar allá me ayuda 24/7 y ahora en este momento mi mamá tuvo la gran fortuna y desde un lugar de mucho amor pues ella se vino a vivir conmigo a raíz del accidente y además tenemos el apoyo de un cuidador de medio tiempo que ella me ayuda con ciertas actividades más como entre profesionales y un poquito más íntimas como me apoya un poco con la ducha que es como que su apoyo, cambiarme, estar listo y pues ya irnos al espacio de trabajo, ¿no? Pero sí, o sea, ¿qué debo con esto? No todas las personas con discapacidad alcanzamos el mismo grado de independencia y autonomía. Y además también tiene que ver con los recursos con los que contamos en todo sentido, ¿no? O sea, hay muchas personas que no tienen la fortuna de tener un cuidador ni de medio tiempo, ni de vez en cuando, ni no, o sea, y esto significa que el cuidado muchas veces recae justamente sobre las mujeres. Claro. Porque el cuidado recae más del 75% en nuestro país en las mujeres. Y a mí eso me genera tanto ruido, eso sí, porque o sea, yo dije, no, es que no puedo permitir que mi mamá sea quien ejerce todo el cuidado, sea quien se le haga todo eso, porque además durante muchos años, pues no hubo ningún tipo de cuidado, ¿no? Y entonces como que generaba mucho conflicto, lo sigue haciendo, pero creo que ya lo resolví como a través de esa persona que me existe y pues obviamente trato como que esto sea algo pasajero porque sí, la independencia, la autonomía, yo creo que es la gran meta y es el gran, no sé cómo decirlo, es el gran
no quiero llamarlo final, pero es como el gran sueño, el gran ideal que compartimos muchas personas con discapacidad. Gus, quiero hacerte esta pregunta frontal en el sentido de, ¿te consideras activista, defensor, eh, persona que Sí. visibiliza? Fíjate que ¿Cuál es hace el muchos concepto? años, sí, sí, perdón, interrumpido. Mm, hace muchos años, no recuerdo cómo, pero en algún momento me colocaron esa etiqueta, ¿no? De activista. Y como que mucho tiempo le tuve miedo. Me da miedo, el activismo da miedo, ¿viste? Si tú lo debes de saber, porque el activismo es bien exigente, ¿no? En muchos sentidos. Eh, actualmente, hoy en 2026, me gusta más el concepto de activista, me gusta más ejercer que un poco de mi arte impacte y salpique para que otras personas conquisten espacio. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo entiendo yo el activismo? Por ejemplo, cuando yo tenía 23 años, estaba por concluir mi licenciatura. Ingenuamente, yo creía que pues prácticamente cualquier persona con discapacidad tenía acceso a una licenciatura. Ingenuo y tonto, ¿no? Pero bueno, pues así era. Y entonces me descubro muy solito, y dije, ¿cómo es posible que ya después me voy ahora sí como a los datos duros, a la estadística, me echo un clavado a entender cuál es la realidad de las personas con discapacidad, más allá de mis narices y de mis burbujas, y me doy cuenta que solo el 5% tiene acceso a la educación superior. Ni siquiera una conclusión, el acceso a. Y entonces, pues, vivir con discapacidad y tener un título universitario en este país sigue siendo un privilegio. Y la pregunta es, ¿qué haces con tus privilegios? Pues yo como que ahí tomé la decisión, dije, me voy a quedar para enaltecerme, para decir, ay, claro, soy licenciado y soy tal cual, ya llegué, mírenme, o voy a aventarle cuerdas para que todas miren. Entonces, pues decidí aventar cuerdas. Sí, sí abrazo esta etiqueta de activista, porque ahora aviento cuerdas, aviento pinceles, aviento música, aviento arte para que todas subamos. Y yo creo que la diferencia está en que, pues para que puedas abrazar este activismo, es hacer que otras lleguen contigo. Si llegas tú solita, tú solita, pues tal vez no es activismo, tal vez hablar de recursos con los que contar. Claro, justo en esa dinámica, Gus, te hemos visto muy activo en el sentido de visibilizar en espacios, en medios de comunicación, o sea, te da esa facilidad de palabra que también es una gran ventaja. Y justo en esa situación te has encontrado tal vez con algunas personas que de pronto dicen, pues es que no me representa o tal vez no tienen las mismas problemáticas o has encontrado en sí una comunidad y un apoyo. Cuéntanos esta parte. Sí, definitivamente. Yo sí soy creyente de que no tienes que volverte como un icono o una representación de, porque no te miras, porque la gente no tiene obligación de sentirse identificada contigo. Entonces yo respeto mucho cuando alguien me dice, es que no me representas. Claro que no, o sea, represéntate solito, represéntate solita, ten el espacio, ten el micrófono, aquí está, ¿no? Ese es el punto. Y bueno, sí, sí hay como mucha resistencia, he tenido mucha resistencia. Fíjate que los últimos creo que son 2 años desde que llegó este señor al poder en Estados Unidos, eh, como que yo sí he notado un retroceso y he notado como un incremento en los discursos de odio, yo siempre les digo, el capacitismo y el discaodio salieron del closet y la gente ya no duda en decirte cosas horribles.
incluso de sus cuentas reales. Esto está muy intenso, lo que ha pasado los últimos años. Y creo que, por ejemplo, sí ha habido muchas personas con discapacidad que son heterosexuales, o mamás de personas con discapacidad, papás de personas con discapacidad, que les molesta como mi lado queer, ¿no? O sea, como que todo está bien, pero ¿por qué traes esa persona para esa cola? ¿Por qué traes esa azul? ¿No? O sea, esta parte les genera mucho ruido. Y a mí me encanta, yo me divierto en mi identidad, me encanta ser tan libre. El otro día hasta me dijeron, es que antes era muy hermoso, pero no. Y yo, ay, y qué bueno que ya no. Me encanta, me Entonces, encanta. ahorita, sí, lo que yo digo es, está bien que no te represente, agarra y toma el micrófono, toma los espacios y autorrepreséntate. Ahora, y a veces dicen, pero es que yo no tengo la visibilidad, pues, justo por eso tengo la gran fortuna, oportunidad y privilegio nuevamente de estar en un espacio de comunicación donde le podemos dar el micrófono a otras personas con discapacidad. Y para mí eso es increíble y es una bendición que pueda ocurrir y que la gente pueda decir lo que tiene que decir. Claro, hablaba hace poco con una persona que es maestro de lengua de señas mexicana y me explicaba esta parte y digo, ¿tú vas a desmitificar esto o lo vas a reafirmar o confirmar? Justo hablabas de la libertad, ¿no? Que ahora te da el poderte también visibilizar dentro de la diversidad sexual y hablaba de que se ha notado, ¿no? Dentro de estas convivencias, dentro también de lo que tiene que ver con sus clases, ¿no? Y toda esta situación que es la convivencia con personas con discapacidad, en donde las personas tienen como más libertad, como más facilidad de en cierta forma poder expresar, ¿no? Su sexualidad sin tanto tabú, sin tanto morbo, no hay como esas etiquetas o esa parte de vergüenza, ¿no? Sino que simple y sencillamente se viven tales y cuales son. Fíjate que yo he notado que hay como un incremento de comunidades que están sembrando en diferentes partes del país, ¿no? Personalmente acá en la Ciudad de México, desde el 2022, bueno, en 2021, como que varios activistas de todo el país nos pusimos de acuerdo todavía en virtualidad porque todavía estábamos saliendo de la pandemia y decidimos en no importar con discapacidad y salir a protestar en la calle con el marco del 3 de diciembre, utilizar este programa de vida por el frente y bueno, ya esta que llamamos la marea foto, el recorrido del orgullo vista, o sea, ya han pasado con muchas cosas desde ese entonces, pero algo muy lindo que ha pasado es que en mi camino dijeron, oigan, debemos de participar también en el Life Training, porque también las nuevas revistas existen y tienen sus violencias muy específicas, necesidades muy específicas. Y luego debemos de participar en la marcha del orgullo LGBT+, porque pues también la gente queer con discapacidad existe y lo mismo, ¿no? Y entonces como que de forma muy orgánica se hizo como un movimiento muy interseccional. Entonces ahorita como que en lo que tenemos como del Discapinic, que en este mes hacemos un picnic, tenemos actividades y ha sido un lugar súper lindo porque es como un lugar donde pues conversamos personas sin importar si somos con alguna discapacidad, si somos trans, si el color de nuestra piel, o incluso somos como good friendly, hemos tenido personas, o sea, es decir, simplemente conversamos las personas y lo que nos caracteriza es el respeto a la otra persona y la necesidad de generar comunidad. Entonces, hemos creado un espacio muy lindo, muy, hasta cierto punto muy utópico, pero pues creo que este espacio sirve como ejemplo de que sí es posible tener un respeto a la identidad de cualquier persona y que sí es posible
hacer esa comunidad. Tenemos ya vamos con nuestro tercer año y ha crecido muchísimo y ha sido hermoso y hemos hecho clases de pintura, clases de baile, clases de yoga, donde todas las personas son bienvenidas sin importar cómo luzca, cómo funciona su cuerpo. Y eso ha sido un lugar como muy reconfortante, fíjate. Y es como bonito. Me encanta, me encanta. Además de que en cierta manera, Gus, ahorita que hablas justamente de estos recorridos, ¿no? En las marchas, no puedo dejar pasar esa situación que se vivió en el 2023, en donde fueron convocades, ¿no? Las personas con discapacidad para unirse a la marcha LGBT en el mes de junio. Y por cuestiones de logística hubo ahí una situación en las que no se les tomó en cuenta o en presencia, ¿no? Para poder justamente tener estas medidas de seguridad adaptada a sus necesidades, y aparte de todo también esta visibilidad que se le dio en ese momento cuando era la jefa de gobierno, ¿no? Digo, no quiero hablar directamente en esta cuestión política, pero que también nos hicieron esperar mucho tiempo, y bueno, pues hubo ahí también situaciones. ¿Cómo se vive o cómo se reorganizan ustedes en este tipo de situaciones? Fíjate que ahí pasa algo muy peculiar. Creo que nunca lo creo. Es decir, súper exclusiva. Veníamos justo venimos de pandemia, en 2022, y entonces la gente estaba como amiga por volver a salir, por reconectar, pero luego ya un país, ¿no? Porque había tenido como, bueno, en los 2 años como de marchas virtuales, de hecho incluso el canal 11 transmitió estas marchas virtuales, y me tocó participar incluso en estas marchas virtuales, pero pues era como volvernos a la calle después de otra. Y pues la gente traía como mucho ímpetu, así, muchas ganas de todo. Y en ese año, ahí sí lo tengo que reconocer y agradecer, y siempre lo digo, a mis compañeras del movimiento de personas con discapacidad. Los liderazgos del movimiento de personas con discapacidad fueron en su mayoría morras y jóvenes. También tenemos ahí algunos hombres heteros, sí. Y bueno, ahora hay morras heteros y morras sí, pero a lo que voy es que siempre es como, siempre es lo que dicen, ¿no? De que las morras me acompañan, las morras me encuentran, las morras me acuerdan. Yo sí estoy convencido de eso, porque fueron mis compañeras del movimiento que me dijeron, vamos a hacer el contingente vista en la marcha. Y yo, en serio. Te lo voy a decir, no me dije, ¿en serio? Y en ese entonces habíamos, como en la coordinación, 2 hombres queer, y fue como, ¿sabes? Y fue como de, y entonces sucedió, pero yo por temas laborales llegué un poquito ya tarde, pero ya había pasado todo, ya había pasado todo el, pues, se descontroló en una multitud ahí demasiado junta ahí en el Ángel, y entonces lo más triste de todo fue que hubo personas que empezaron a gritar que nosotros no deberíamos de estar. Esto fue así, y la verdad es que sí me afecté. Y cada año estaba y estamos aquí. Y entonces, todo el 2022, como compramos de lleno, yo me metí de lleno con juntas de reuniones con gobierno, con líderes de contingentes, con los liderazgos de la marcha de atrás de la Ciudad de México. Me descendí con 2 o 3. Sí, apoyo. Y porque no nos querían dar como el primer espacio. O sea, yo en la delantera, y les dije, yo me acuerdo que les dije, llevamos más de 40 años sin que haya un contingente de personas con discapacidad. El día que lo hicimos, nos mataron a patadas, y corrió en riesgo nuestra salud, nuestra integridad, y nuestro tiro. Y entonces, sí o sí, con o sin su permiso,
este año vamos a estar en la delantera de la marcha del orgullo de la Ciudad. Y así fue, y fue una cosa hermosa, porque fue después de 40 y tantos años, es 42, 43, Así es. aún no me quiero equivocar ahorita, pero fue muy hermoso y fue otra cosa, o sea, del 2022 al 2023, nuestra experiencia fue completamente distinta. Puede haber mucha resistencia, ¿no? Porque decían, no, pues es que las personas desaparecidas queer, las personas trabajadoras sexuales, las mujeres trans, por supuesto que también sufren muchísima violencia y hay muchísimas cuestiones, pero era una cuestión también como de reparación del daño, ¿no? Y ahora estos años lo que hemos hecho es como que, pues nos ponemos ahí, o sea, en contingentes de más situación de vulnerabilidad, pero que hemos sido más vulneradas, con personas, bueno, hace 2 años, pues marchamos por ejemplo con las chicas de CLAP, ¿no? Y es como que las vistas y las putas juntas, incluyendo y foto y eso, o sea, es como eso, es eso, y tener esta capacidad de convivir, de respetarnos, de batallarnos y de saber que si no nos aportamos, allá afuera descubrimos, ¿sabes? Eso, es el punto. Claro, es esa interseccionalidad, ¿no? Que existe justamente de que somos diversos, o somos personas que existimos, ¿no? Y el mensaje es eso, estar presentes, estar en unión, estar en esta protesta, porque al final es eso también, es una protesta en la cuestión de exigencia de nuestros derechos, de visibilizarnos y como he dicho también en otros espacios, si no lo hacemos nosotras, ¿quién? Sí, claro, y si no nos acompañamos bien. Yo hace algunos años, y lo voy a decir con mucho amor, respeto y cariño, yo me especié mucho en las personas trans, porque nuestros cuerpos están puestos en tela de juicio, están puestos en el escrutinio público. No, yo creo que las vistas y, bueno, todas las personas que se atreven como a posicionar un cuerpo que no es aceptado en lo público, o sea, por lo que tú quieras, que si es gordo, que si es vista, que si es trans, que si es MD, lo que sea. Entonces, yo siempre he creído que compartimos tantas cosas en común, ¿no? Y lo he platicado muy bonito con varias amigas, amigos trans, y, y creo que más que compararnos, es como compaginarnos, entendernos y empatizar entre nosotros. No, o sea, porque no, yo siempre le digo, es que no es una guerra entre nosotros, no es saber a quién violenta, no, es que no violenten. Claro, definitivamente. Gus, ha llegado la hora de hacer una breve pausa. Vamos a regresar obviamente con más de Gus Guevara, que nos va a seguir compartiendo en este espacio de textiles, texturas y transparencias. Y por supuesto, pues agradecerle el que se haya dado el espacio para estar con nosotras. Así que vamos a una pausa y regresamos con más. Listo. Que ya me mandó el mensaje. ¿Cómo vamos? Bien, voy a parar la grabación, se va a interrumpir el Zoom y ya en eso, te envío la otra liga para que volvamos a comenzar, ¿va? Seguida, ahí vengo entonces. Perfecto, gracias. Hola a todas, todos, todes. Me da mucho gusto saludarles, esperando que toda esta diversidad que compone a Oaxaca sea abrazada, querida y respetada sobre todo. Muchas gracias por compartir con nosotros estas actividades y les deseo que en este momento tengamos mucha reflexión sobre el trabajo que estamos haciendo las disidencias en el estado de Oaxaca. Recording in progress. Perfecto. Excelente tarde, seguimos en esta entrevista con Gus Guevara, estamos en Textiles, Texturas y Transparencias, tu amiga Sofía Guandulain, por supuesto, dándole seguimiento a estos episodios, a estas historias y formas de
convivencia, de vivir. Ya nos hablaba Gus justamente de pues esta parte, ¿no? De ser empáticos con el movimiento también de la comunidad LGBT, de las mujeres, de cómo esta perspectiva debería también permear en todas las sociedades, en todas las personas. Ya hablábamos también acerca del naranjoso, ¿verdad? Que anda haciendo ahí como que dando puntapiés en cuanto a nuestros derechos, porque al final sí se había visto, ¿no? Como esa diferencia de cuando estuvo Biden y cómo también en esta situación de pues ser mandatarios nacionales influyen en las políticas públicas también que existen pues en nuestro tan cercano y vecino país que es justamente el nuestro como México. Entonces, en esta situación, Gus, debería haber como una situación de alianza, de unión, de perpetuar pues estas consignas, ¿no? Que al final pues en cierta forma han servido porque hemos visto a nuestra presidenta también de la República muy empática, ¿no? En ciertos temas, pero no aún así pues ciertas situaciones que también han tenido mucha presión o han estado bajo la lupa en estos últimos días, sobre todo con cuestiones pues muy mediáticas como lo ha sido justamente pues estas guerras, ¿no? Estos genocidios y que en cierta forma pues también, ¿no? Embaten o hay como esta pues situación de inseguridad en cuanto a lo que tenemos que vivir los grupos vulnerabilizados en México. Yo creo que sí influye definitivamente muchísimo. La gente ha hablado un poquito de este respecto públicamente y la gente dice, no, pero es que eso cómo impacta o eso qué relevancia tiene. Pero es que tiene mucha, porque de entrada, si el mandatario, el representante, el líder de esa nación se permite emitir discursos yo, se permite burlarse de personas LGBT, se permite invalidar a personas trans, se permite burlarse de personas con discapacidad y decir, pues, si no pueden que no vengan, si no pueden que no entren, si no pueden que no trabajen. De todo esto, creo que sí es como, tiene un impacto importantísimo, ¿no? Y no es como algo que podamos dejar a la ligera. ¿Y cómo impacta de forma en nuestro país? Pues de muchas maneras. Te platico que algo de lo que impacta. Ay, ¿sí me escuchas? Sí, es que espérame, creo que se me descargó esta cosa. Dame un segundo. A ver. A ver, hola, hola, ¿me escuchas bien? ¿Sí? ¿Súper? Ah, perfecto. Gracias, gracias. ¿Puedes hablar? Es que sabes que yo ya no te escuché. No sé si algo pasó. Hola, hola, ¿me escuchas? Ay, perfecto. Perfecto. Ahí está entonces. Súper. Bueno, perdón, perdón. Entonces, bueno, vuelvo para que... Y por supuesto que impacta de muchas maneras, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya hay como una directriz donde las empresas que abiertamente tengan políticas de diversidad, equidad e inclusión, van a tener problemas con el Estado, ¿no? Y estas empresas son las que impulsan contrataciones de personas queer, transformación de los espacios para fines accesibles, para contratar a personas con discapacidades. Entonces, esto influye además no solo a nivel territorial, sino que nos impacta de este lado, porque había muchas ONGs y muchas organizaciones que fondeaban fuera de Estados Unidos, ¿no? Y que fondeaban organizaciones, por ejemplo, en México. Y esos fondos ya pues, no existen. No los había sido testigo, yo he trabajado de lleno con muchas ONGs, yo he trabajado de lleno con áreas de diversidad de inclusión de aquí de México, donde la directriz es que ya no existe. Y entonces ya no vamos a hacer. Veníamos haciendo cosas increíbles con las empresas que al final impactaban de forma positiva a las personas, a la sociedad civil, y ahora eso pues, simplemente desapareció. Y claro que eso tiene una lectura muy real
y un negocio muy importante que no podemos decir que no nos compete o que no tiene que ver con nosotros. Definitivamente, Gus. En esa visión, viendo tal vez una 5 años tal vez de distancia, Gus, eh, ¿tú crees que las políticas públicas que existen para las personas con discapacidad tendrían que tener esa progresividad que se vio por lo menos hace 2 años? O en su caso, por ejemplo, te contaba, ¿no? En previo a la entrevista, lo que me sucedió en esta empatía que existe y en este activismo que nos da la posibilidad tal vez de llegar a ciertos espacios, y de pronto cuando llegué con un programa, ¿no? O con una opción de poder colaborar con personas con discapacidad, de pronto me decían, es que nosotros en el ámbito del asistencialismo, pues sí nos limita mucho el poder recibir este tipo de ayudas, porque entonces se vuelve como una constante, ¿no? O sea, en cierta forma lo que requerimos son políticas públicas basadas en el trabajo, basadas en la dignidad, y no solamente en recibir, ¿no? Una canasta básica, que aunque sí nos ayuda en muchas otras situaciones, pero no es como el objetivo de, ¿no? Entonces, ¿cómo vislumbras estas perspectivas de pronto que existen? Yo creo que sí, no hay como una respuesta absoluta o una respuesta correcta. Creo que los caminos son muchos. Creo que también los recursos, el entendimiento, la vivencia de cada persona, pues está a un ritmo, está en un contexto, tiene que ver con muchos factores. Pero también, ¿cómo lo vislumbro? A mí me gustaría, hay un entendido todavía muy social de que las personas con discapacidad solo queremos una pensión y listo. Y no, la realidad es que no. Por supuesto que ayuda, pero de entrada pues sí ayuda, pero no hay una cobertura total, por ejemplo. ¿No? O sea, eso es por un lado. Por otro, no es suficiente. Y no es suficiente porque ay, queremos muchísimo dinero. No, no es suficiente porque no queremos solo dinero. Queremos las condiciones para salir a estudiar. Queremos las condiciones para salir a trabajar. Queremos el espacio, queremos habitar los lugares públicos y privados. Es decir, queremos participar. No que nos den solamente una función y quedarnos ahí, ¿no? Creo que esa es la gran diferencia. Y además también ya tiene algunos años discutiendo sobre la ley de cuidados en la Ciudad de México, que ojalá que si se logra, pues empiece a trasladarse a otras partes del país. También es bien importante como cuidar a quienes nos cuidan. Y creo que eso no está en absoluto valorado, no está puesto sobre la agenda pública nacional, y, y sigue siendo visto como una responsabilidad exclusiva e innata de las madres, de las familias cuidadoras, y creo que no está chido porque el cuidado también debería de ser el acceso a un cuidado personal también es un derecho humano y creo que también debería ser garantizado, ¿no? Es una lucha que nos falta mucho, pero seguimos dando Hay organismos, ¿no? Que en cierta forma, sobre todo desde pues el gobierno, han tratado de impulsar. Hay una iniciativa que en cierta manera también han tratado como de darle tal vez una postura oscura, ¿no? Tal vez una situación donde no ha tenido pues ese impacto, digamos, directo, o que quisiéramos todas las personas, pero al final sabemos que las personas que obviamente están cubriéndose mediante esa necesidad que se requiere, sí ha habido resultados, y me refiero específicamente a lo que tiene que ver con el Teletón. En esta situación, ¿crees que hace falta más iniciativas como estas, o debería ser una responsabilidad llevada de la mano también de parte del gobierno? Porque después del Teletón
Como que Hay no que ser hay. muy puntuales con el tema, por ejemplo, del teléfono. Claro, Ahora yo tengo una postura muy definida. sí, No soy quien lo sataniza y lo invalida y lo reduce, porque definitivamente la existencia del teletón vino a atender una necesidad no atendida que debía haber sido competencia del Estado. Pero es que al final toda organización no gubernamental y toda AT o SC o IAP o como le quieran llamar la constitución legal, viene a hacer eso, viene a atender las necesidades no cubiertas por el Estado, ¿no? Y las AT, por eso la sociedad civil se dice que somos la resistencia, porque sexenio a sexenio o trienio o 4 años, o lo que duran las personas en los poderes federales, estatales, locales, tenemos que estar ahí picando piedra, convenciendo, insistiendo, y los partidos y las personas se van, pero las ONG nos quedamos, ¿no? Y tenemos que resolver eso. ¿Qué pasó desde un punto de vista muy personal? Y no solo lo dije yo, lo dice la ONU en algún momento, incluso la comunicación utilizada por el Teletón no era la más digna. No, pero yo una vez, no voy a decir nombres, pero una vez yo puse de mercadotecnia y una vez conocí al responsable de comunicación del Teletón en sus inicios y yo le dije, oye, ¿por qué hacerlo? Y me responde porque era lo que el mexicano necesitaba ver para apoyar. Una respuesta muy dura, fue una respuesta más a medio maquiavélica, como que sí justifica los medios, y creo que estamos hablando de los años 90, creo que fue una estrategia que tristemente funcionó a nivel comunicación, pero que también dejó esa huella supermedicalista, super asociada a la lástima, super asociada a muchas cuestiones negativas sobre la discapacidad en los medios de comunicación masivos. Entonces, creo que sí, definitivamente hizo lo que da hizo, y eso no se le puede negar. Y negarlo sería un gasto, y negarlo sería fuera de verdad. Pero también creo que la comunicación puede haber sido más asertiva, más digna, y bueno, acercar. La verdad es que no sé cómo está actualmente, sé que en los últimos años como que se ha reivindicado, pero ya no tiene el impacto mediático ni el alcance que tuvo en estos años dorados, y creo que pues se debe mucho a eso, ¿no? Porque incluso cuando la ONU lo señaló, y se lo señaló no solo a Teletón, sino al Estado mexicano, diciéndole, tú debes estar, y tú no debes comunicando de forma la primera y medicalista, ¿no? Entonces, cuando eso pasó, creo que hubo una y después, pero sí, definitivamente, pues ahí hay todo un tema, y fíjate, dato curioso, nunca la había invitado a nada. No, pues imagínate, estoy ahí como el diablo para allá. me imagino. No, además de que sí, justo en esta situación, pues sí, hay directrices, ¿no? Que se tienen que seguir, esta parte de pronto de, sí, ¿no? Sentir esa, pues sí, debo utilizar la palabra, no quisiera, pero de pronto se pone en este sentimiento de lástima, ¿no? Hacia las personas con discapacidad, y dices, no, o sea, son personas, son seres humanos, tienen dignidad, no tendría por qué haber ningún tipo de prejuicio, y como en un cierto momento lo he dicho, ¿no? De pronto con las personas trans sucede que las familias, cuando tienen a una persona trans de lejos, ¿no? Que no les atañe o les afecta en lo cercano, pues sí, son bien recibidas, se les aplaude, se les admira, pero cuando ya la persona está dentro de la familia, es ahí donde viene como la resistencia y como querer modificar ciertas situaciones y hasta esconder, ¿no? Ese lazo familiar que digo, definitivamente no debería de ser. Gus, en esta situación,
tus trincheras, tus áreas de incidencia, tus posicionamientos. Yo creo que es importante también darles esa visibilidad y sobre todo pues las formas de contacto que vamos a poder tener contigo. Claro, pues muchísimas gracias. No, pues estoy como arroba @solceta en todas mis redes sociales. Y bueno, pues la verdad siempre respondo, a veces tardo un poquito, porque pues a veces la vida no da, pero pueden encontrarme. Obviamente pues también estamos sugiriendo cada vez más una red nacional de activistas con incidencias locales. A veces no es tan sencillo porque pues es que dedicarle el tiempo al activismo es complicado, incluso no solo desde un lugar económico, hasta desde un lugar emocional, ¿no? Pues, digo, lo que está en mis manos y lo que sí les puedo asegurar a lo mejor es que les vinculo, ¿no? Y los puedo vincular con alguien que seguramente les vincula con alguien que sea la persona que les apoya, ¿no? O sea, creo que eso es como bien importante, crecer esa comunidad y, y pues tener como que sentirse en esa libertad de contactarme, de ver cómo podemos construir algo y siempre que se pueda estoy en la mejor disposición. Síganlo, por supuesto, y además de que tiene contenido de gran valía. Hace poco lo vimos hablar hasta en inglés. Ya ando ahí haciendo el proceso. Excelente. Es importante que tuve la ocasión de participar hace unos meses en Brasil con un grupo de activistas de todo el mundo. Obviamente, pues nuestra comunicación era en inglés. Es como que para mí es importante que seguir manteniendo ese vínculo y que ellos y ellas de ellos, porque éramos fue una cosa hermosa de Medio Oriente, de Asia, de Latinoamérica, de Norteamérica, de Europa, todo el mundo. Y creo que también es importante que ellas expliquen el mensaje y porque sí se quedaron como con muchas ganas como de aprender más del capacitismo y eso. Entonces ahorita estoy esforzándome por esto, para que el lenguaje no sea lo que no permita que llegue la información. Lo voy a intentar. No, está complicado, es un rollo. Pero lo estoy intentando. Excelente, excelente. Y de verdad que toda mi admiración para ti, Gus. Este es un espacio que está abierto, es un foro abierto. En el momento igual que tengas algo que compartirnos, definitivamente están las puertas abiertas y por supuesto si en próxima ocasión podemos tener otra entrevista más que me gustaría más enfocarla hacia el área de el capacitismo. Obviamente también tengo como que manejar más el tema en este sentido, porque sí es importante darle esa pauta, porque no todas las personas comprendemos. A veces, como también se maneja en la diversidad sexual, actuamos por ignorancia, ¿no? En muchos ámbitos de discriminación, en muchas situaciones, y yo creo que sí es importante también darle luz, darle cabida a esta situación. Por lo pronto se nos ha terminado el tiempo. Ha sido un placer y un gusto estar compartiendo contigo, Gus, y por supuesto en una próxima emisión estaremos con más de textiles, texturas y transparencias. ¿Algo con lo que te quieras despedir, Gus? Agradecerte por la invitación, agradecerte por el espacio y el interés y cuadrar aquí. Cuenta conmigo cuando tú me digas lo que organizamos y platicamos de capacitismo. Excelente. Nada más recordarle como a toda la audiencia y a todo el público que la lucha tiene que ser interseccional y anticapacitista o no será. Súbanse al tren porque vamos a eso y si no se suben se quedan abajo. Entonces creo que es bien importante. Excelente cierre para este programa. Muchísimas gracias, Gus, y por supuesto no se despeguen de la sintonía. El próximo miércoles estaremos en otra emisión más de Textiles, Texturas y Transparencias. Soy su amiga Sofía Guandulain y hasta la próxima.